Kerem y Ande se separan. Y la razón que nadie se esperaba lo cambia todo. Prepárense porque esto va a explotar. No, en serio, agárrense porque esto es una bomba. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Sí, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, los que nos hicieron suspirar a todos con sus miraditas y sus gestos. Pues resulta que ya no están juntos. Y ojo, no es un rumor pasajero, esto va más allá. Se acabó el cuento, gente. Y lo más fuerte, lo que nadie vio venir, es la razón de la ruptura. Porque claro, tú piensas, bueno, se aburrieron, tuvieron problemas, lo típico. Pues no. Olvídense de lo típico. Lo que ha salido a la luz es, madre mía, qué locura. Para ser honestos, yo hasta ayer pensaba que esto era una de esas pausas que se toman las parejas de famosos. Ya saben, para generar un poco de expectativa, para que la gente hable. Pero lo que me cuentan, lo que está saliendo en los círculos más, digamos, informados, es que esto es definitivo. Y la causa, es algo que te deja helado. Se habla de un detalle, un pequeño detalle, pero que ha sido la gota que colma el vaso. Y no es un tercero. No es una discusión fuerte por trabajo. Es algo mucho más sutil, pero a la vez devastador para la relación. Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizás Hande se dio cuenta de algo que ya no podía ignorar. O Kerem, no sé, la dinámica de pareja cambió drásticamente. Porque ellos, hasta hace nada, parecían la pareja perfecta. Las fotos, las entrevistas, todo era amor y felicidad. ¿Cómo pasamos de eso a una separación así, de la noche a la mañana? Pues tiene que haber un motivo gordo. Muchos dicen por ahí que es porque sus carreras van por caminos separados, que uno quiere esto y el otro aquello. Pero yo sospecho que va más allá de ambiciones profesionales. Cuando una relación se rompe así de fuerte, es porque hay algo de fondo que ya no funcionaba. Y si la razón que se está comentando es cierta, pues te das cuenta de que las apariencias engañan muchísimo en este mundo. Imaginen esto, llevan años juntos, se aman, todos los ven perfectos, y de repente, un día, uno descubre o se da cuenta de algo que lo cambia todo. Algo que por mucho amor que haya, ya no se puede arreglar. ¿Se imaginan ese momento? Uf. Te da un escalofrío. Y no me refiero a infidelidades, A veces hay cosas que son peores que una infidelidad. Cosas que te hacen ver a la otra persona de una manera totalmente diferente. Algo que te obliga a tomar una decisión drástica, aunque duela. Y ahora viene lo bueno, el salseo que todos estábamos esperando. La razón real. Se dice, se comenta, y esto lo he escuchado de fuentes que suelen acertar, que todo explotó por un tema de expectativas vitales totalmente opuestas. Sí, han oído bien. No es que no se quisieran, es que uno quería una vida y el otro otra. Y cuando te das cuenta de que esos caminos son incompatibles, por mucho amor que exista, pues toca decir adiós. Hande, por lo visto, está en un momento de su vida en el que busca cierta estabilidad, quizás más enfocada en proyectos personales y en una vida, no sé, más tranquila. Y Kerem, al parecer, sigue con esa energía inquieta, queriendo explorar, crecer profesionalmente a lo grande, viajar. Y cuando esas visiones de futuro no cuadran, pues, ¿qué haces? A veces, la mejor decisión es separarse antes de que el resentimiento crezca. Yo creo que esto es un golpe duro para ambos, pero quizás a largo plazo sea lo mejor para que cada uno construya la vida que realmente desea. Han sido un referente para muchos, y ahora nos demuestran que hasta las parejas perfectas tienen sus límites. Y ahí lo tienen, señores. La supuesta razón detrás de la separación de Kerem y Hande. Algo que te hace pensar, ¿creéis que esto es realmente el fin, o solo un capítulo más en su historia? ¿Creéis que podrán superar estas diferencias y quizás en el futuro volverán a intentarlo?